Desde siempre, la humanidad se ha hecho la misma pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Hubo un inicio absoluto? ¿O el universo simplemente es desde siempre? Hoy en La Duda y la Fe vamos a explorar uno de los mayores misterios de todos los tiempos: el origen del universo. La ciencia, la filosofía y los textos sagrados nos dan distintas miradas. En ese cruce nace una conversación que todavía está viva. Imagina por un instante la inmensidad del universo. Millones de galaxias que giran como remolinos de fuego, estrellas que nacen y mueren en explosiones titánicas, planetas que viajan en silencio por mares infinitos de vacío. Pero ahora, elimina todo eso de tu mente. Borra las luces, la materia, el espacio mismo. Y quédate con la nada. Entonces surge la gran pregunta: ¿hubo un momento exacto en que todo comenzó? ¿O el universo es eterno, sin principio ni fin? Los filósofos de la antigüedad ya se enfrentaban a este misterio. Para Aristóteles, el cosmos no había nacido ni moriría jamás, era eterno, una máquina perfecta en movimiento perpetuo. Sin embargo, siglos después, San Agustín planteó algo profundamente disruptivo: el tiempo mismo fue creado junto con el mundo. Antes de la creación no había un antes, ni un después, porque sin universo, el tiempo simplemente no existía. Y lo sorprendente es que esa intuición, nacida de la filosofía y la teología, resuena con algunas de las teorías más avanzadas de la cosmología moderna. Hoy, los físicos nos dicen que incluso el tiempo comenzó en el Big Bang. No hubo un antes, porque el tiempo mismo nació con la expansión del universo. Es como si, en el corazón del misterio, la ciencia y la fe estuvieran rozando la misma verdad desde ángulos distintos. La teoría más aceptada hoy para explicar el inicio del universo es del Big Bang. Según esta idea, hace unos 13.800 millones de años, toda la materia y energía que hoy conforma galaxias, estrellas, planetas e incluso nuestros propios cuerpos, estaba concentrada en un estado inimaginablemente denso y caliente. No era una bola de fuego en el vacío, sino una singularidad, un punto donde las leyes de la física, tal como las entendemos, dejan de funcionar. Y de pronto, ocurrió algo extraordinario: la expansión. Ese instante no fue una explosión en el espacio, como solemos imaginar, sino la expansión del propio espacio-tiempo. El espacio mismo se estiró, el tiempo comenzó a correr y con ellos nació todo lo que conocemos. Lo curioso es que esta teoría no nació en los laboratorios de la NASA, ni en la mente de un ateo militante, sino en la de un sacerdote católico y astrofísico belga, Georges Lemaitre. Hombre de fe, pero también científico riguroso, Lemaitre buscaba comprender los secretos del cosmos, y propuso en 1927 lo que llamó la hipótesis del átomo primigenio, la idea de que todo el universo surgió de un único punto inicial. Fue él quien sentó las bases de lo que más tarde se llamaría Big Bang. Las evidencias que sustentan esta teoría son contundentes. En 1929, Edwin Hubble confirmó que las galaxias se alejan unas de otras, como pasas en un pan que se infla. Cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Eso nos indica que el universo sigue expandiéndose. En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson detectaron un misterioso ruido en sus antenas. Sin querer, habían descubierto la radiación cósmica de fondo, el eco fósil del Big Bang, la huella de aquel universo primitivo aún presente en todas direcciones. Además, las proporciones de hidrógeno, helio y litio encajan a la perfección con lo que los físicos predicen que debió formarse en los primeros minutos de esa gran expansión. La lógica es clara: si hoy el universo está en expansión, entonces en el pasado debió estar mucho más concentrado. Si seguimos retrocediendo en el tiempo, llegamos a un punto donde todo lo que existe estaba comprimido en un solo estado. Y aquí surge el detalle más desconcertante: cuando nos preguntamos, ¿qué había antes del Big Bang? Los cosmólogos responden que esa pregunta quizá no tenga sentido. Porque el tiempo mismo nació allí. Antes del Big Bang no existía el espacio, ni el tiempo, ni la materia. No había un reloj que marcara segundos, ni un lugar donde algo pudiera suceder. El propio Stephen Hawking lo explicó con una metáfora brillante: preguntar qué hubo antes del Big Bang es como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. Es un límite, no una frontera que se pueda cruzar. Así, lo que llamamos Big Bang no fue una explosión en el vacío, sino el nacimiento de la realidad misma. Un momento en que espacio y tiempo emergieron como un telón que aún hoy se sigue desplegando. 13.800 millones de años después, seguimos viajando dentro de esa expansión cósmica, flotando en un universo que jamás ha dejado de crecer. Un universo cuya primera chispa fue intuida por un hombre de ciencia y de fe.
El Big Bang es hoy la explicación más aceptada, pero no es la única que los científicos han imaginado. El origen del universo sigue siendo un enigma tan profundo que la mente humana ha explorado distintos escenarios, cada uno con sus luces y sombras. El modelo oscilante según esta idea, el universo no tuvo un único inicio. En lugar de eso, vive en un ciclo eterno, se expande durante miles de millones de años, hasta que la gravedad detiene esa expansión y luego se contrae, colapsando en lo que algunos llaman el Big Crunch. Después de esa compresión extrema, surgiría de nuevo una expansión, como un latido cósmico interminable. El universo sería un corazón que nunca deja de palpitar, nace, muere y vuelve a renacer. Aunque es una idea poética, las observaciones actuales de que el universo se expande cada vez más rápido, han hecho que esta teoría pierda fuerza. La teoría del multiverso imagina que lo que llamamos universo no sea todo lo que existe, sino apenas una gota en un océano infinito. El multiverso plantea que podrían existir incontables universos paralelos, cada uno con sus propias leyes físicas, diferentes constantes y distintas realidades. En uno de ellos, la gravedad podría ser más fuerte, en otro, los átomos no podrían formarse, en otro, tal vez no existiría la vida. Y en uno, el nuestro, todas las condiciones coincidieron de forma precisa para que la vida y la conciencia pudieran aparecer. El multiverso no es una prueba, sino una hipótesis que surge de cálculos en física cuántica y cosmología inflacionaria. El universo inflacionario eterno relacionado con el multiverso, este modelo sugiere que la inflación cósmica, esa expansión increíblemente rápida que se cree ocurrió instantes después del Big Bang, no fue un evento único. Podría estar ocurriendo constantemente en distintas regiones, generando burbujas de universo. Cada burbuja se infla y se convierte en un cosmos con sus propias reglas. Nosotros habitamos en una de esas burbujas, pero podrían existir infinitas más. El origen cuántico del universo, la física cuántica, que estudia lo más pequeño y extraño de la realidad, también ofrece ideas sorprendentes. Algunos modelos proponen que el universo pudo surgir de una fluctuación cuántica en la nada. En el mundo cuántico, la nada no es un vacío absoluto, sino un hervidero de energía donde partículas aparecen y desaparecen constantemente. ¿Y si nuestro universo fuese el resultado de una de esas fluctuaciones, pero llevada a una escala cósmica? Lo más curioso de todas estas teorías es que, aunque son audaces y fascinantes, ninguna elimina del todo la pregunta fundamental: ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué hay leyes, energía y materia? ¿Y no simplemente la ausencia total? La ciencia describe cómo pudo ocurrir el inicio, pero aún no responde al misterio último del porqué de la existencia. Ese enigma, tal vez, es el que conecta la cosmología con la filosofía. Y también con la espiritualidad. La tradición judeocristiana ofrece una respuesta clara y profundamente distinta a las hipótesis científicas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2.1. Aquí el origen del universo no surge del azar ni de una fluctuación impersonal, sino de la voluntad intencional de un creador. El relato bíblico del Génesis describe 6 días en los que Dios organiza el cosmos, culminando en la creación del ser humano, y un séptimo día de descanso que marca un ritmo sagrado para toda la vida. Pero más allá de los debates sobre si esos días deben entenderse literalmente o simbólicamente, lo que subrayan muchos teólogos es que el mensaje central no está en el cómo sino en el para qué. El universo tiene sentido, orden y propósito. No es un accidente cósmico sin dirección, sino un escenario pensado para la vida, para la relación y para el encuentro con lo divino. El Salmo 19 lo expresa con fuerza poética: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, cada estrella, cada galaxia, cada partícula, es también una huella de lo divino, un testimonio de que detrás de la inmensidad hay una mente y un corazón. Lo interesante es que en Génesis no se describe simplemente un mundo creado perfecto y acabado, sino un proceso en el que Dios pone orden en medio del caos. El texto dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis 1:2.2. Y a partir de ahí, Dios va separando la luz de las tinieblas, las aguas de lo seco, lo viviente de lo inerte. Es decir, la creación es un acto de ordenamiento, de darle forma y dirección a lo que era caos. Este detalle es profundo: un Dios que no solo crea, sino que organiza, sostiene y da estabilidad. No un Dios que enciende una chispa y se retira, sino uno que continuamente mantiene la coherencia y la armonía del cosmos. En este sentido, la visión bíblica nos habla de un universo que no solo tiene origen, sino también sostenibilidad y propósito moral. La creación no es neutra, refleja un diseño en el que la vida, la belleza y la justicia están llamadas a florecer. Y si lo pensamos bien,
Esta idea conecta con nuestra propia experiencia. Cuando la vida se vuelve caos, cuando todo parece desordenado y vacío, la fe nos invita a creer que Dios también puede poner orden en nuestro caos, traer luz a nuestras tinieblas y dar sentido donde parecía no haberlo. Así, el relato bíblico no es solo una explicación del pasado, sino una promesa para el presente, un Dios que sigue creando, organizando y sosteniendo. Pero la Biblia no está sola en la búsqueda de respuestas sobre el origen del universo. Cada civilización, cada tradición espiritual, se ha hecho la misma pregunta: ¿cómo comenzó todo lo que existe? En el hinduismo, uno de los himnos más antiguos del Rig Veda dice: entonces no había ser ni no ser, no había aire ni cielo más allá. ¿Quién sabe de dónde surgió todo? Tal vez el que lo observa desde lo alto lo sepa. O tal vez ni siquiera él lo sepa. Aquí no hay una respuesta definitiva, sino un reconocimiento del misterio. La creación aparece como un acto insondable, más allá de la comprensión humana, y esa actitud humilde frente al misterio es en sí misma una enseñanza. En el budismo, la perspectiva cambia. No existe un inicio absoluto ni un final definitivo. El universo es visto como un ciclo interminable de nacimientos y destrucciones, de expansión y disolución, como olas que emergen y desaparecen en un océano infinito. El énfasis no está tanto en el primer instante, sino en comprender el ciclo de interdependencia que sostiene la existencia. En la tradición islámica, el Corán declara: Él es el originador de los cielos y la tierra. Cuando decreta algo, solo le dice: sé. Y es. Surah 6101. Aquí la creación no es azarosa, sino un acto de voluntad divina absoluta. Alá no organiza un caos preexistente, crea de la nada, por su palabra, mostrando su poder ilimitado y su autoridad sobre toda la realidad. En las mitologías griegas, encontramos la figura del caos como estado primordial, un vacío sin forma del que poco a poco emergen Gaia, la tierra, Urano, el cielo, y las demás divinidades que van estructurando el cosmos. El mensaje es similar al Génesis: del desorden surge el orden, y el universo es visto como un proceso de organización progresiva. También, en muchas tradiciones indígenas de América, la creación se concibe como un acto sagrado de equilibrio. Por ejemplo, en algunos relatos mayas del Popol Vuh, los dioses intentan varias veces crear al ser humano hasta lograrlo con maíz, alimento sagrado. La creación no es un solo instante, sino un proceso lleno de intentos, fallos y aprendizajes, lo cual refleja una visión profundamente humana de la divinidad. Lo que une a todas estas narraciones, más allá de sus diferencias, es que muestran cómo el ser humano en cualquier época y lugar no ha podido evitar preguntarse: ¿cómo surgió todo esto? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Cada tradición da una respuesta distinta, pero todas nos invitan a reconocer que detrás del universo hay misterio, propósito o ciclos que superan nuestra comprensión. Al final, lo que cambia no es tanto la pregunta, sino el lenguaje con el que cada cultura intenta responder al gran enigma del origen. Lo más desconcertante es que tanto la ciencia como la fe, aunque recorren caminos distintos, llegan a un mismo límite, un punto en el que nuestras categorías de antes y después, causa y efecto, simplemente dejan de tener sentido. Si el tiempo y el espacio nacieron con el universo, entonces preguntar qué había antes del Big Bang es, en cierto modo, una contradicción. No había un antes, porque no existía el tiempo; no había un afuera, porque no existía el espacio. Y cuando nos aventuramos a plantear esas preguntas, entramos en un terreno fronterizo, donde la física toca la metafísica y la ciencia se encuentra, inevitablemente, con la espiritualidad. Este límite no es nuevo en la historia humana. Desde los primeros pueblos, la humanidad buscó explicar lo que no entendía. En los albores de la civilización, muchos miraban al sol y lo veneraban como un dios, porque era fuente de luz y vida. Otros divinizaban a la luna, las estrellas, el mar o la tierra. Eran intentos de poner rostro al misterio. Con el tiempo, la curiosidad y el deseo de respuestas empujaron al ser humano a observar más, a preguntar mejor y a descubrir las leyes que gobiernan la naturaleza. Así nacieron la astronomía, la física, la biología. Lo que antes era un mito comenzó a transformarse en conocimiento científico. Pero aquí está lo fascinante: por mucho que avanza, la ciencia siempre encuentra un horizonte que no logra cruzar. Descubrimos cómo se forman las estrellas, cómo funciona el ADN, cómo se expande el universo. Pero siempre aparece la pregunta que no se puede responder del todo: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Ese es el límite que deja una puerta abierta. No una puerta a la ignorancia, sino al misterio. Al misterio que muchos nombran como Dios, una realidad que trasciende tiempo y espacio, que no necesita de un antes ni de un después, y que no compite con la ciencia, sino que la sostiene.
Quizás, al final, el origen del universo no solo nos habla de lo que hubo en aquel primer instante, sino también de nosotros mismos, de nuestra sed infinita de comprender, y de nuestra capacidad de maravillarnos ante lo que nos supera. Porque si algo nos enseña la historia es esto: cada vez que la humanidad responde una gran pregunta, aparece otra aún mayor. Y en ese camino interminable, entre la razón y la fe, lo que nunca deja de brillar es el misterio. Entonces, ¿cuál es la certeza sobre el origen del universo? La ciencia nos da teorías sólidas, pero aún incompletas. La fe nos ofrece relatos llenos de sentido, pero que no siempre buscan la exactitud científica. Quizá lo importante no sea tener una respuesta única, sino aprender a habitar la pregunta. Porque preguntarnos de dónde venimos es también preguntarnos quiénes somos y hacia dónde vamos. Y ahora te dejo las preguntas para ti. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha. ¿Crees que el universo surgió por azar, por necesidad, o por un acto creador? ¿Son compatibles la explicación científica del Big Bang y la visión de la Biblia? ¿Qué sentido tiene para ti la idea de que el tiempo mismo fue creado junto con el universo? ¿Crees que el misterio del origen nos habla más de Dios, o de los límites de nuestra razón? Déjame tu opinión en los comentarios. Esto fue La Duda y la Fe, un espacio donde no solo buscamos respuestas. Aprendemos a vivir con las preguntas.